Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 66, versículos 1 y 2. Este es el pasaje. Isaías 66, versículos 1 y 2. El título de este mensaje es Temblando ante la palabra de Dios. Temblando ante la palabra de Dios. Así que vamos a leer las Escrituras, estos dos versículos. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Vamos a orar. Señor bendito Dios, te damos gracias porque nos permite, Señor, escuchar tu palabra. Padre Santo, Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos ilumine para poder entender, Señor, la reverencia que debemos tener ante ti, Señor, temblar ante ti, Señor. Padre Santo, Señor, tú eres quien obra en cada uno de nosotros, Señor, según tu voluntad. Por ello, Señor, te pedimos que podamos ser diligentes y atentos para recibir con toda mansedumbre y humildad tu mensaje. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos? Muy bien, entonces el título es Temblando ante la palabra de Dios. Temblando ante la palabra de Dios. Y quiero hacerles una introducción, unos antecedentes frente a este tema. Lo que sucede hoy en día frente a la palabra de Dios, estamos realmente en unos tiempos delicados, donde para muchas personas la palabra de Dios no tiene relevancia. La Biblia para muchos ha dejado de ser el mensaje de Dios. Ahora un gran número de personas busca otros métodos para llegar a Dios. Por ejemplo, muchas personas toman el lugar de Dios y se autoproclaman enviados de Dios. Allí aparecen las sectas y las diferentes religiones. Hoy en día muchas personas están añadiendo y quitando a la palabra de Dios. Otros están yendo a diferentes libros que aparentemente hablan de Dios, dejando las Escrituras. Estamos en esos tiempos que son tiempos delicados, donde las personas sin ningún problema le añaden a la Escritura. Sin ningún inconveniente le quitan a la Escritura o mandan leer otro tipo de libros. Bueno, sigamos haciendo análisis de lo que estamos haciendo referencia. Hay otros que vienen a la congregación, que vienen a la iglesia, escuchan pero no aplican lo que dice las sagradas Escrituras. Es decir,
no le ponen atención a la palabra, están distraídos, hacen desorden cuando se está en el culto de adoración. Y también encontramos a aquellos que rechazan completamente la palabra de Dios porque piensan que lo que está escrito allí es falso, es invento de hombres, es una forma en la cual el hombre ha puesto para que otros estén esclavizados. Bueno, todo esto y mucho más es el panorama que estamos viendo de las Sagradas Escrituras. Y es cuando miramos la relevancia de este mensaje que entregó el profeta Isaías al pueblo de Dios. Si ves, el mensaje de Dios continúa vigente. El mensaje de Dios no cambia, permanece para siempre. Porque eso era lo que ocurría en los tiempos del profeta Isaías. Vamos a mirar un poco el contexto de este libro para poder entender lo que estaba sucediendo en ese momento, allí cuando el profeta escribe este libro. Vamos a mirar entonces 3 puntos del contexto de este pasaje. El primero, Judá vivía unos tiempos de fortaleza y de crecimiento en los reinados de Usías y de Jotam. Esto lo podemos verificar en Segunda de Reyes capítulo 15. Pero hay que decir que estos 2 reyes que estamos citando, que son Usías y Jotam, no hicieron algo. Se vivía un tiempo efectivamente de fortaleza y crecimiento, pero no quitaron los lugares altos para sacrificar y seguían quemando inciensos en estos lugares altos. ¿Por qué le prohibió el Señor al pueblo de Israel sacrificar y quemar inciensos en lugares altos? Porque esa era la costumbre de los pueblos paganos. Entonces Dios dijo, no, así no es. Sin embargo, estos 2 reyes que citábamos anteriormente seguían con esa misma idea. Y a pesar de que el pueblo vivía fortaleza y crecimiento, no estaban obedeciendo en ese punto. Bueno, pero entonces pasaron estos 2 reyes, Usías y Jotam. Pasaron estos 2 reyes para el segundo punto. Y entonces, en el momento de crecimiento y en el momento de fortaleza, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el pueblo allí? El pueblo de Judá se olvida de Dios y empieza a depender de sus propias fuerzas. Y ahí es cuando viene otro rey. ¿Cuál es este rey? Acaz. Siguiendo esa sucesión, ¿no? Y este rey actuó neciamente, tanto en la vida de gobierno como en el campo religioso. En el campo religioso, ¿sabes qué hizo este rey? Introdujo prácticas paganas, llegando a profanar el templo. Y políticamente, sus conflictos con Israel y Siria lo llevaron a pedir ayuda a Siria. Verifiquemos esto en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 1 y 4, para seguir entendiendo el contexto de lo que vamos a hablar. Segunda de Reyes 16, 1, 4. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Si ves, ahí está Acaz. Bueno, ¿qué sucede con este rey? Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones de Jehová, que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Si ves, aquí podemos entender que este rey entró en completa desobediencia frente a los mandamientos de Dios. ¿Sí ves? No ponía en práctica lo que se le había dicho. Por el contrario, hizo lo que
hacían los pueblos paganos. Además, desarrolló prácticas abominables. Imagínate, hizo pasar por fuego a su hijo. Esto hizo este rey de Judá. Entonces, frente a este panorama, este es el tercer punto que estamos viendo, pues el mensaje de Isaías se centra en ¿qué? Del libro de Isaías. Se centra en dos cosas muy importantes. En hablar de las consecuencias del pecado y de la salvación por gracia, que iba a venir por medio del Mesías. Entonces, vemos 66 capítulos de Isaías, que contiene ¿qué? Consecuencia del pecado, pero también para los genuinos hijos de Dios, la gracia que iba a venir por medio del Salvador, por medio del anunciado, por medio de Cristo. Así que eso es lo que vemos en el libro de Isaías. Ahora miremos nuestro texto, ya después de comprender un poco el contexto, donde nos damos cuenta que el rey Acaz hacía lo que bien le parecía, no tenía en cuenta la ley de Dios. Miremos ahora estos versículos del cual hicimos referencia al principio. Entonces, Isaías 66:1, volvámoslo a leer. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? En este versículo vemos que se exalta la soberanía y el poder de Dios. Se está exaltando allí soberanía. Dios gobierna, sus planes y propósitos son perfectos, siempre se cumplen y nunca serán frustrados por nadie. Ahí vemos el poder, ahí vemos la soberanía de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos entender para tener reverencia y temor a Dios, que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que no hay nadie que esté por encima de Él. Eso, si lo empezamos a comprender, nos va a llevar a temblar ante su palabra, que es el punto al cual vamos a desarrollar. Entonces, ese versículo 1 de este capítulo 66 nos está hablando de esa grandeza, de lo que es Dios majestuoso. Él es poderoso, solamente Él es digno de adoración, y que la única forma para llegar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios grande y maravilloso, es Cristo. Es la única forma, no hay ninguna otra forma. Muchas personas se quieren saltar para llegar a Dios, otros lo quieren hacer a su manera, como ellos piensan, pero la Escritura nos dice que solo es por medio de Cristo que podemos tener entrada al trono de la gracia, al trono de la gloria. El pasaje también nos dice que no hay forma de hacerle casa a Dios, no hay forma. No hay forma de ubicarle un lugar de reposo, ya que Él es el dueño absolutamente de todo. Miremos Daniel 4:35. Daniel 4:35. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué palabras tan contundentes? Quizás tú no habías meditado en este pasaje del libro también del profeta Daniel, pero sin duda es un pasaje que nos hace entender lo poderoso que es Dios. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada frente al poder de Dios. Frente al poder de Dios. Es decir, nosotros tenemos poder frente a Dios. Entonces uno dice: no, nada, absolutamente nada. Y también nos muestra este pasaje de Daniel que Él hace como Él quiere. ¿Sí? No hay quien lo detenga. Este pasaje
se da en el marco del poder y la soberanía de Dios. Cuando tú lees el contexto de Daniel 4, te vas a dar cuenta que ahí hay un rey. Ese rey se llama Nabucodonosor. Y ese rey, ¿sabes qué está haciendo? Reconociendo la grandeza de Dios. Ese rey pensaba que era fuerte. Ese rey pensaba que porque tenía súbditos, que porque tenía personas a su lado, era poderoso. ¿Y sabes qué? Reconoce que no hay nadie como Dios. Con esas palabras está reconociendo que no hay nadie como Dios. Muy bien, sigamos ahí en Isaías, pasemos al versículo 2. Ahí está nuestro punto, temblar ante la palabra. Leamos ahí nuevamente. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es el punto. Temblar ante la palabra de Dios. Y la Escritura nos está diciendo que el Señor va a mirar a quién, al que es pobre, al que es humilde de espíritu y aquel que tiembla ante la palabra de Dios. Ese tiene el favor de Dios. Ya te das cuenta que hay muchas personas que no tiemblan ante la palabra de Dios, que no son reverentes ante la palabra de Dios. Y nos dice quiénes son los que tendrán el favor de Dios. ¿Cómo Dios mirará a esas personas? Con su gracia, con misericordia. Y nos describe allí al que es pobre, al que es humilde de espíritu y al que tiembla ante la palabra. Cuando dice pobre, no se está refiriendo a aquel que no tiene dinero en sus bolsillos, no tiene ni una moneda, no. Se está refiriendo a aquella persona que está necesitada de Dios. Aquella persona que reconoce su debilidad, que reconoce su pecado. ¿Cuánto cuesta a buen grupo de personas reconocer el pecado? Reconocer mi pecado, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, ¿sabes qué? Dios dice que aquel que no reconoce realmente de corazón su pecado, no lo va a mirar. No lo va a mirar. Bueno, entonces tenemos que indagar quién es el que tiembla ante la palabra de Dios. Vamos a hacernos esta pregunta: ¿quién es el que tiembla? Las características de una persona que tiembla ante la palabra de Dios. Y para resolver esta pregunta, pues vamos a mirar en primera instancia las características del que no tiembla para poder entender mucho más. ¿Sí? Vamos a mirar las características del que no tiembla ante la palabra de Dios, para después profundizar en quién es el que tiembla ante la palabra de Dios, quién es el que tiene el favor de Dios según las Escrituras. Vamos a mirar entonces cinco características de aquel que no tiembla ante la palabra de Dios. Y cuando estoy hablando de temblar, no es que se ponga así, ¿no? Por favor, no es que se ponga así, no. Estoy hablando de una persona que le teme al Señor, que es reverente ante la palabra de Dios, que no toma la palabra de Dios a la ligera. A eso me refiero, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar estos 5 puntos de los que no tiemblan ante la palabra. Primero, la persona que llega con pensamientos establecidos en su cabeza y los quiere anteponer ante la palabra de Dios. Voy a volvértelo a leer. La persona que llega con pensamientos establecidos en su cabeza y los quiere anteponer ante la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo te explico este primer punto? La Escritura nos habla, por ejemplo, de los roles que hay en el matrimonio. El rol del caballero, el rol de la dama. Y la persona puede estar leyendo y dice, no, porque mira, los moldes de la sociedad, estamos en pleno siglo XXI, eso no es así.
Si ves, tiene un concepto preestablecido de lo que hay en la sociedad y no se ha dado cuenta que lo que hay en la sociedad pertenece al mundo y son obras de la carne. Entonces tiene un concepto preestablecido. Oye, ¿cómo así? ¿Por qué me vas a hablar de roles? Estamos en pleno siglo XXI y en pleno siglo XXI hay libertad para todo. Así que no tengo por qué seguir ello. Eso era para la cultura judía. ¿Sí? Entonces, así vemos esos conceptos preestablecidos de lo que ocurre en el mundo. Entonces, tú lo traes a la iglesia y dices, eso no es para este tiempo, eso no es para mí. Y a la final, ¿qué vamos a ver? Matrimonios sí unidos, pero por dentro destruidos. No hay comunicación, pero viven juntos, sí. Duermen juntos, sí. Pero no hay diálogo, no hay entendimiento, no hay comprensión, no hay desarrollo de roles. Y dice más encima, así no es. Pero no se ha dado cuenta que su matrimonio está destruido por el pecado, por no atender la palabra de Dios y sigue como si nada. ¿Sí ves? Allí está, conceptos preestablecidos, no se da cuenta de ello porque dice, eso es del siglo pasado. Pleno siglo XXI, mujer libertad, hombre libertad, no hay ningún problema cada uno, pero están viviendo juntos, eso es matrimonio. Eso no es matrimonio según la Biblia. Pero piensan que es eso. Bueno, segundo punto, la persona que toma con ligereza la palabra. La persona que toma con ligereza la palabra. Esa persona generalmente solo se concentra en las promesas que tiene la Biblia. Solamente promesas, ¿sí ves? O sea, toma con ligereza la palabra. Si es algo de promesas, dice, estoy atento, estoy receptivo. Pero si es algo de confrontación, exhortación, corrección, pecado, eso ya no me cae muy bien, ya no me sienta muy bien. ¿Sí ves? Entonces solamente quiere promesas, promesas de Dios. Y mira, una de las promesas más maravillosas a las cuales debemos anhelar es la vida eterna. Pero estamos concentrados en las promesas materiales. Y nos interesa solamente lo material, porque donde está tu corazón, está tu tesoro. Solamente promesas materiales, donde está tu corazón, está tu tesoro. Bueno, tercer punto, la persona que es indiferente a la palabra. La persona que es indiferente a la palabra. Esta persona sí efectivamente recibe la palabra, pero no hace nada con respecto a cumplir la palabra. No hay cambios, y si hay cambios, esos son temporales. ¿Sí? O sea, es indiferente, la escucha, pero no hay ningún tipo de cambios. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dijimos al principio, punto número 1, el que viene con conceptos preestablecidos, dice matrimonio, puede escuchar eso, dice, qué interesante, qué bueno, pero no hace nada por cambiar, y sigue en lo mismo. O sea, esa persona le es indiferente la palabra, sigue con la misma situación. Y vuelvo y reitero, puede hacer cambios temporales, pero fácilmente pierde las fuerzas. Fácilmente deja hacer los intentos, fácilmente vuelve a como estaba anteriormente. Cuarto punto, la persona que es crítica ante la palabra. La persona que es crítica ante la palabra. Entonces, esa persona dice que la Biblia se contradice, que unas cosas sí, otras cosas no, que por ejemplo Pablo contradice a Santiago o una cosa, lo otro, o sea, le está viendo muchos peros a la palabra, está criticando la palabra, ¿sí? No le parece la palabra, no, es que aquí Santiago no, mire es que tal cosa, mire es que Pablo, mire es que Pedro, mire es que el profeta Isaías, mire que el Antiguo Testamento, eso es un poco de matanzas, hasta niños aparecen ahí, no, eso no, sí, está criticando la palabra de Dios. Y recuerda que toda la palabra es el consejo de Dios. Y lo hacen con una facilidad.
Y a la final a esas personas se les pregunta, ¿has leído la palabra? ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Y si al caso dicen, si al caso, dicen una, si al caso. Porque no la han leído toda, porque la palabra es todo el consejo de Dios. Cuando tú añoras la palabra, tú vas a añorar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque entiendes que todo es la palabra de Dios. Y no solamente las promesas. Y finalmente, punto número 5, la persona que tiene conocimiento, pero no cambia. O sea, tiene información, sabe la palabra, se sabe versículos de las Escrituras, pero no cambia. ¿Sí? Escucha la palabra, lee la palabra, escucha programas de radio, mensajes, envía por WhatsApp mensajes de la palabra, pero su vida no cambia. ¿Cuántas personas, y no estoy diciendo que enviar mensajes sea malo, pero cuántas personas envían la palabra, pero no aplican la palabra? No la aplican para su vida, piensan que la palabra es para los demás. Este versículo es para los demás. Y no se mira a sí mismo. No se mira a sí mismo. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en día? Para muchos la palabra se convirtió ¿en qué? En un entretenimiento. En que hagan una serie de actividades en las congregaciones. Y decir, ay, tan chistoso el pastor, mire cómo es, esos chistes que saca, vea cómo me siento de bien en la iglesia. Pero eso es ser irreverente a la palabra de Dios. Hay muchas personas que para poder compartir un mensaje, para predicar, tienen que hacer chistes. Eso es tener reverencia, eso es temblar ante la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el problema comienza desde el púlpito. Y eso ha hecho desde el púlpito que las personas que estén escuchando vean la palabra como un libro simple, como un libro más. Y no le tengan que temor a la palabra de Dios. La palabra debe sacudir, la palabra debe golpear, la palabra debe penetrar hasta lo más profundo del corazón. Miremos lo que nos dice Santiago 1, 22, 24. Santiago 1, 22, 24. Dice las Escrituras, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Por ejemplo, tú lees la palabra, te das cuenta que no has cumplido algunas cosas de la palabra, pero no le tienes temor a la palabra, no tiemblas ante la palabra, se te olvida fácilmente ello. Fácilmente se te olvida. Escuchas que la palabra nos dice que es bienaventurado aquel que se deleita en la ley de Jehová. Y tú dices, ay, qué bonito es poderme deleitar en la ley de Jehová. Pero escuchas ello, cierras la Biblia, como no le tienes temor, ¿sabes qué? Tu vida sigue igual. Y no pasa nada. Por el contrario, esa persona permanece en altivez, en orgullo, en sobradez, porque no tiene reverencia ante la palabra. Muchas personas dicen, pero ¿qué será? Yo he venido a Cristo y mi vida realmente no ha cambiado. Pero la pregunta es, ¿tienes reverencia a la palabra? ¿Tiemblas ante la palabra? Cuando te das cuenta que lo que está ahí, tú estás en otra dirección, tú tiemblas y tú te postras, tú reconoces tu pecado, le clamas a Él. O por el contrario dice, no, esta no, venga, paso a otro lado. Voy a pasar al Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese sí, Señor, nada me falta. Sí, yo confío en tus promesas son para mí y son amén. Y entonces
¿El pecado dónde queda? Ya miramos entonces esos 5 puntos, ¿no? 5 puntos de personas que no están a disposición de la palabra, que aún podrían estar en este lugar y estar pensando en otras cosas. ¿Sí? Rápidamente la mente de uno vuela, ¿no? Eso es algo del ser humano, de todos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo vengo a la congregación? Empezar a trabajar y a luchar con ello. Señor, que pueda estar dispuesto. Porque la mente, cuando uno se da cuenta, ya está pensando en el almuerzo, ya está pensando en el día de mañana, está pensando en el trabajo, está pensando en no sé qué. ¿Sí? Rápidamente la mente vuela. Necesitamos pedirle al Señor, depender de Él. Señor, dame atención de la palabra. ¿Sí? Ahora, miremos, ahora sí, ¿quién tiembla la palabra? Ya vimos quiénes son los que no tiemblan, ¿no? Y sacamos 5 características de los que no tiemblan a la palabra, de los que son irreverentes, los que aún pueden tener conocimiento de la palabra, pero no la aplican. Se conocen muchos versículos bíblicos, pero no lo aplican para su vida. ¿Sí? En la multitud de palabras hay pecado, dice las Escrituras. En muchas palabras hay pecado, entonces no aplican ello. Pero ahora miremos estas características de quiénes son los que tiemblan ante la palabra. Son 3 características. La primera, el que aprende a conocer a Dios por medio de su palabra. ¿Quién es el que tiembla ante la palabra? El que lo aprende a conocer por medio de su palabra. Ese es el que va a temblar ante la palabra de Dios. Job 42, 1:6. Job 42, 1:6. Miremos aquí a Job, este libro de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco en polvo y ceniza. Ahí está. ¿Sí ves? Aquel que aprende a conocer a Dios por medio de la palabra, que se va a dar cuenta que hay un Dios todopoderoso, todopoderoso. Va a empezar a conocer que Él es poderoso, que Él es soberano, que Él es santo, que Él es inmutable. Va a empezar a conocer esa serie de características de Dios. Eso es lo mismo que nos dice Isaías 66:1. ¿Sí ve que es lo mismo? Está describiendo la grandeza y el poder de Dios. Ahora aquí en Job hace lo mismo. Job está dispuesto a recibir la enseñanza de Dios, está atento, está receptivo, es decir, no más preceptos, no más en mi cabeza de todas las cosas del mundo, sino que ahora ingrese la palabra de Dios para ser edificado como una nueva persona. Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Todo eso viejo, todo lo que pertenecía al mundo, todo eso preestablecido del mundo, fuera. Porque ahora viene la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso Job dice ahí: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué está diciendo Job? Que Dios lo sabe todo, que Dios conoce todo. Ese es Dios. Entonces va a cambiar tu actitud frente a las cosas de Dios. Por ejemplo, tú puedes decir: oye, tú sabes qué significa que Dios es omnipresente. Y tú, como analizas, de pronto has estudiado y dices: ah, sí, Dios está en todas partes.
y realmente lo vives, entonces, ¿qué haces en tu cuarto cuando nadie te ve? ¿Sí ves? ¿Qué haces en tu cuarto cuando nadie te ve? ¿No que Dios está en todas partes? Entonces no lo has entendido. No has entendido el mensaje de Dios. Porque si supieras que Dios te está viendo, tú dices, ay Dios mío, esto que iba a hacer no lo voy a hacer. Esto que iba a mirar no lo voy a mirar. ¿Sí? Porque entiendes, porque comprendes que Dios está en todas partes. Y sabes que aquí hay algo más profundo y dice que Él conoce tus pensamientos. Y entonces el solo hecho de intentarlo, de ir allá a ese cuarto a mirar lo que no debo, ay Dios mío, no solamente sabe Dios lo que voy a hacer, sino lo que yo estoy pensando. ¿Y sabes qué? Dice Job después, por tanto me aborrezco. Reconocimiento de pecado. El hombre es extremadamente orgulloso y no quiere reconocer el pecado. Pero Job lo hizo. Porque nos da un gran ejemplo. Entonces, si ves, versículo 3 ahí de Job 42, Job 42, 3, si ves, dice ahí, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que, ¿qué? No entendía. O sea, está diciendo, como que era yo ligero de palabras, empezando a hablar de Dios cuando yo no lo conocía. ¿Sabes qué? Un problema que yo observo en las redes sociales, mucha gente hablando de Dios como si fuera política o deporte. Una cosa es la política y el deporte donde todo el mundo habla, pero una cosa es hablar de Dios. Y tú te das cuenta, todo el mundo habla de Dios, si existe, no existe, Dios es así, la Biblia es así. ¿Y cuál es la autoridad de esas personas? No es que yo tengo el Espíritu Santo, pero con esa soberbia y esa arrogancia, diciendo que tiene autoridad. ¿Sí? Entonces, fíjate que ahí nos damos cuenta cómo muchas personas hablan de cosas que no entienden. Dios es omnipresente. ¿Sí lo cree? Sí, yo lo creo. Pero no lo practicas, no lo vives. Entonces, y versículos por aquí, versículos por allá, hables aquí, hables por allá. ¿Y sabes qué ocurre con eso? El nombre de Dios es blasfemado. El nombre de Cristo es blasfemado porque tu testimonio no coincide con los versículos que envías. ¿Sí ves? Porque no le tienes temor a la palabra. Sigamos ahí en Job 42:4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Disposición. Aquellos que creen que todo lo saben, no, ya no necesito eso. Creen que todo lo saben ya de Dios. Y por eso te digo, muchos de los que estamos acá tristemente, no hemos leído la Biblia ni siquiera una vez. Ni siquiera una vez. Y sabes que un creyente, cuando es nacido de nuevo, la palabra es su mayor tesoro. Llevas 10 años de creyente, por lo menos casi 10 veces haber leído la Biblia, ¿sí ves? ¿Sí ves? Y uno dice, ¿cuánto llevas de creyente? 15 años. ¿Y cuántas veces has leído la Biblia? No, yo me he leído los salmos y los proverbios. Yo eso ya... Y algunos ya me los he aprendido. ¿Sí? ¿Esos están temblando ante la palabra de Dios? No. Por eso Job ahí dice, yo te pregunto y tú me enseñas, yo estoy a disposición. Aquí un alumno que no está diciendo, ay, ¿por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? No, sino diciendo, Señor, tú eres grande, grande. Tú eres todopoderoso. Tú tienes el control de todo. Me pasan situaciones, tengo pruebas, sí, pero tú tienes el control de todo. Así que yo no voy a estar diciendo, ay Señor, pero es que como yo soy bueno, ¿y por qué me mandas esto? ¿Sí? Entonces mira, dice ahí el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando realmente hay un encuentro con el Salvador, viene el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentimiento, sujeción a la palabra de Dios, ¿sí ves? Ese es el primer punto. Aquel que aprende a conocer a Dios por medio de su palabra, si no la leemos, si no la escuchamos,
Y no solamente se trata de leer y escuchar, se trata de aplicarla. Porque cuando uno dice, tú lees y escuchas, dices, sí, yo tengo mi radiecito, yo pongo las prédicas, tengo los mensajes, yo la leo. Ahora que estamos leyendo la Biblia este año de forma cronológica, en estos momentos estamos en Génesis, ya leímos todo el libro de Job también este año, ya lo leímos. Entonces tú puedes decir, sí, listo, ya, pero ¿lo aplicas? ¿La aplicas? Bueno, pasemos al segundo, porque recuerda que son 3. Segundo, aquel que ve su pecado y observa la necesidad de Cristo día a día. ¿Quién es el que tiembla ante la palabra? Aquel que ve su pecado y observa la necesidad de Cristo día a día. No la necesidad de Cristo hoy y mañana, no. Día a día. Esta persona es expuesta a la palabra. Esta persona, cuando es expuesta a la palabra, la escucha, es redargüida por el Espíritu Santo, se da cuenta de su pecado, se da cuenta de la necesidad de Cristo, se da cuenta de la confesión de pecado y acude en arrepentimiento y fe a Cristo. Esa persona tiembla ante la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda recibir la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta allí? Que es muy importante preguntarnos, ¿qué me está queriendo decir la palabra? Tú estás escuchando en estos momentos y tú deberías preguntarte, ¿qué me está queriendo decir esta palabra a mí? Si tú dices, no, yo no tengo problema, yo sí tiemblo ante la palabra, ¿realmente es así? ¿Realmente estás temblando ante la palabra? ¿Sí? Porque fácilmente, ¿sabes qué? Que uno dice, no, ¿qué me está diciendo esta palabra que debo temblar? No, yo sí tiemblo ante la palabra de Dios, yo sí. O sea que no hay nada que corregir. O sea que este mensaje te sobra. Si ves, esa persona dice, se está exponiendo la palabra, algo Dios me está hablando a mí, no al que tienes al lado, no al que tienes al frente, sino algo Dios me está diciendo a mí, a Dani me está hablando Dios. Y el solo hecho que Dios me esté hablando a mí, eso genera una reverencia, un temor. ¿O crees que esta no es para ti? Entonces, esa persona ve su pecado y ve la necesidad de Cristo, pero lo hace día a día, porque la palabra de Dios es para tenerla, para atesorarla día a día. No podemos ser de esos creyentes ligeros, light. ¿Cuáles son esos creyentes ligeros y light? ¿Cuáles son? Aquellos que, y entre comillas, vale la pena decir creyentes, entre comillas, aquellos que solamente toman la palabra de Dios de vez en cuando. Esos son ligeros, light. Cuando están mal, vamos a ver qué me dice la palabra, que me traiga consuelo. Ah, sí, gracias, Dios mío. Pero están bien, la palabra, ¿para qué? En mis fuerzas. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio, lo que le sucedió al pueblo de Israel? Estuvieron 2 reyes, ¿no? En estos 2 reyes hubo crecimiento. Pero ¿cómo hubo crecimiento? Entonces la gente empezó a actuar en sus propias fuerzas y se olvidó de Dios. Y vino ese rey Acaz, ¿y qué? Y desbarató todo. Entonces, debemos depender de Dios diariamente, no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa. ¿Estamos en prueba? Dios. ¿No estamos en prueba? Dios. Cualquier sea la circunstancia, Dios es lo primero. ¿Por qué necesitas una prueba para estar con Dios? ¿Por qué? Ahí está demostrando que tu corazón está desubicado, está desorientado y necesita ese corazón de Cristo. En esos momentos donde no tienes esas pruebas, es decir, estás bien en tu trabajo, no tienes enfermedad, estás bien con tu familia, en esos momentos te acuerdas de Dios, Dios también es lo primero. O solamente cuando te quedas sin trabajo, cuando estás enfermo, cuando tienes dificultades en el matrimonio con tus hijos, con el comportamiento de tus hijos, ahí sí, Dios ayúdame. Ay, sí, Dios, ayúdame. No.
Esa persona ve día a día que necesita de Cristo porque hace un análisis, hace un examen. Pareciera que al creyente no le gusta hacerse exámenes. No le gustan los exámenes. Y el examen es día a día, día a día. No se trata de tener conocimiento, hay que tener conocimiento y hay que tener entendimiento. Ese conocimiento no te va a salvar, porque ese conocimiento es decir, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo que Él murió por mí, pero en la aplicación, no. Entonces, ¿te va a salvar? La gente, vuelvo y reitero, todavía cree por decir, ¿quién es tu Salvador? Cristo, ya es salvo. No, te hace falta la aplicación, el fruto. Y para que haya fruto debe haber prueba. ¿Sí ves? Ahí ya es diferente, ahí sí tú puedes decir, Cristo es mi Rey, es mi Salvador, eso es diferente. Recuerda, conocimiento y entendimiento, entender realmente la obra del Salvador. Bueno, y pasemos al tercer punto. Aquel que reconoce que toda la palabra es el consejo de Dios y que la palabra trae infierno y cielo. Ese tiembla. Aquel que comprende que toda la palabra es de Dios, toda, desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis 22. O sea, lo tiene claro, toda la palabra, no dice, ay, no, es que esto es especial, esto no, esto sí me sirve, esto no, no, toda la palabra, todo el consejo de Dios. Y empieza a amar todo el consejo de Dios. No, esta cosa sí, estos punticos sí me sirven. Ah, ¿cuándo van a hablar de la gracia? Sí, eso sí me sirve. El otro, no. ¿Sí? Todo el consejo de Dios. Y sabes que la palabra trae algo muy interesante. Infierno y cielo. Infierno y cielo. Miremos Juan 12:48. Juan 12:48. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto lo pone uno a temblar. Si yo estoy atento a la palabra, si yo estoy receptivo a la palabra, esto me pone a temblar. Porque dice ahí, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Y ya vimos quiénes son los que no ponen atención a la palabra, no tiemblan. Dice, tiene quien le juzgue. Va a haber un juicio al que todos sin excepción llegaremos. Todos sin excepción. ¿Y por medio de qué nos va a juzgar Cristo? Porque el que va a estar ahí es Cristo. Por medio de la palabra. ¿Escuchaste la palabra? No aplicaste la palabra. ¿Sí? Por eso dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado. Es la palabra. Al no cumplirla, mira, no cumplías la palabra. Por medio de la palabra será juzgado. Porque no tiemblas ante la palabra de Dios, no eres reverente, respetuoso ante Dios. Ya te diste cuenta en Isaías que aquel que ve a un Dios soberano, santo, 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 es el que empieza a reconocer que es pobre y humilde y en espíritu, y entonces cuando habla Dios, tiembla. Pero si tú no te has puesto a meditar en lo grande que es Dios, en su plan perfecto, en su soberanía, en su santidad, en la obra majestuosa de Cristo, no tiemblas ante la palabra. La palabra te puede estar hablando de adulterio, fornicación, mentira, chisme, lascivia, y tú sigues como si nada. Nada ha cambiado.
todo sigue igual. ¿Que porque vienes a una iglesia ya eres cristiano? No, tienes que dar fruto, tienes que ser probado. Así que el pasaje es contundente, este de Juan 12:48. Ella le juzgará en el día postrero. Personas que se burlan de la palabra, personas que hacen chistes de la palabra, personas que son irreverentes de la palabra. Llegará el día. Llegará el día. Esa persona que rechaza a Cristo, que no cambia, que piensa que es cristiano, que piensa que por una oración es cristiano o porque en una iglesia le dijeron que era cristiano. No sigamos creyendo eso. No sigamos creyendo las mentiras del diablo. Realmente un cristiano es aquel que da fruto y es probado. ¿Sí? Es probado y es aquel que da fruto. No es solamente, yo soy cristiano de palabra. No. Yo soy cristiano porque me ven en la calle con mi Biblia en la mano. No. Yo soy cristiano porque invito a personas a la iglesia. No. Es cristiano el que da fruto y es probado. Es el que da fruto y es probado, ¿no? Vienen pruebas, lo sacuden esas pruebas. ¿Cuántas pruebas no vivió el apóstol Pablo? Apedreado, cuántas cosas por predicar el evangelio, aún el aguijón de la carne, todas esas cosas que tenía. Y el Señor le decía, mi gracia, descansa en mi gracia, bástate en mi gracia. Eso le decía el Señor al apóstol Pablo. Mateo 25, 33, 34. Mateo 25, 33, 34. Mira lo que ocurre en el juicio. Hay un infierno, hay un cielo. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Soberanía de Dios. Ese es un pasaje que me habla de soberanía de Dios. No solamente me está hablando de tiempos finales, ¿no? Me está hablando de que Dios es soberano. Dios es soberano. Porque me dice ahí, heredad, el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Plan perfecto, plan soberano de Dios. Yo digo, no entiendo, pero me postro ante Dios. Pero digo, ¿cómo así? Es que Dios no es pequeño, Dios es inmenso, grande. Nuestra mente no lo puede contener. Y es un plan perfecto. Un plan perfecto. Entonces, ¿qué tenemos ahí en el Evangelio de Mateo? Tenemos a ovejas y tenemos cabritos. Ovejas y cabritos. Las ovejas, derecha, para un lado, ¿no? Cabritos, izquierda. ¿Y qué más vemos ahí? ¿Quiénes van a estar con el rey? Con el rey van a estar entonces las ovejas. Todo muy bien, ¿no es cierto? Hasta ahí bien. Pero mira qué me dice Mateo 25:46. ¿Dónde van a estar los cabritos? ¿Dónde van a estar aquellos que no cambian, que desobedecen? Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Esto no hace temblar? ¿Castigo eterno? Voy a ponerte este ejemplo para que tú puedas comprender. ¿Te has cortado alguna vez? ¿Te han aplicado alguna inyección alguna vez? ¿Has sentido aunque sea un mínimo de dolor alguna vez? ¿Alguna vez has sentido un mínimo de dolor? ¿O no? ¿No? ¿Sí es? Muchos nos han aplicado inyecciones, nos hemos cortado y ¡ay, qué dolor! ¡Ay! Pero el castigo es eterno. Esto es solamente un pequeño ejemplo de mente humana. Imagínate cuando uno le aplican esa inyección y uno ya quiere que se acabe rápido esa inyección, ¿no es cierto? Ya rápido, porque esa inyección le está doliendo, le está incomodando a uno.
¿Qué será cuando dice ahí castigo eterno? Eterno, que no para, que no cesa, que no se acaba. ¿Cómo no va a hacer temblar a una persona ello? ¿Sí? Y mira lo que dice, irán estos al castigo, pero hay otros que irán a la vida eterna. Vida con el Señor, ante la presencia eternamente con el Señor, como lo describe Apocalipsis. Ya ahí no habrá sol, no habrá luna, porque realmente Él es el que alumbra, Él es nuestra esperanza, Él es todo. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada de eso. Ahí sí quedará esos ejemplos de la inyección, de la cortada. Allá no habrá nada de eso. Nada de eso, esos ejemplos que aún puede tomar uno humanamente, porque son ejemplos humanos. Pero para que tú puedas entender un poquito de lo que es el infierno, de lo que es ese castigo eterno. Esa persona que no se arrepiente, esa persona que sigue viviendo su vida como si nada, esa persona que vive su vida orgullosa, altanera, soberbia, pasando por encima de los demás y viniendo a una congregación a escuchar la palabra y no cambia, eso es lo que le espera. ¿Qué hay que hacer? Clamar misericordia a Dios para realmente temblar ante su palabra. Debemos clamar esa misericordia. Debemos ¿qué? Prepararnos en oración cuando recibimos la palabra. Tú te has levantado hoy que es el día del Señor. Señor, ¿cuál es la palabra que tienes para mí hoy? Y tú recibes esto y dices, ay no, pero esto está como muy pesado. No, pero ¿sabes qué? Esto es que Dios está hablando. Y si Dios está hablando, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo. Sí. De entonces debemos prepararnos en oración en el día del Señor cuando recibimos la palabra. Que debemos escucharla atentamente y ¿sabes qué? Meditar en ella. Meditar en Isaías 66, 1, 2. Meditar en estos pasajes, meditarlos con calma. No con los afanes del día a día. Por eso esto se llama el día del Señor, el día de reposo. ¿O sigues todavía en afanes? Es muy diferente el día del Señor, porque uno está meditando con calma la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Preguntarnos, ¿cómo aplico yo esta palabra que estoy recibiendo? ¿Cómo la aplico a mi vida? No al vecino, no al vecino del apartamento, no al que está al lado mío, no. ¿Cómo yo la aplico para mí? ¿Cómo yo la voy a aplicar a mi vida? ¿Qué es lo que me está diciendo esta palabra con respecto al pecado? ¿Cómo poder cambiar ello? ¿Qué debo hacer para cambiar ello? Y hacerlo en oración y ruego. Debemos mirar a Cristo. En todo esto debemos mirar a Cristo en toda la Biblia, porque Él es el personaje principal de toda la Escritura. Toda la Biblia habla del plan de redención, cuyo protagonista es uno, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10. Es Cristo. Cristo. Cuando hablamos de Job, ¿qué estamos viendo en Job en su última parte? Job 42. Vemos que iba a venir uno en el cual se ve la esperanza de Cristo. Job, ¿qué hace? Dios le dice a los amigos de Job que Job va a interceder por ellos. Job 42. Ahí estamos viendo la figura de Cristo, porque ahora, ¿quién intercede por nosotros? Cristo, Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Y a Él debemos ir en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento porque hemos fallado a Dios, y fe porque Cristo hizo una obra completa. Y Él tiene la potestad de perdonarnos y limpiarnos de pecado. Y estando en Él tenemos esperanza ¿de qué? De la vida eterna, no del castigo eterno, de la vida eterna.
Pero vuelvo y reitero, no nos engañemos cuando decimos, sí, yo estoy en Cristo y mi vida es un desastre. No sigamos siendo irrespetuosos en la palabra. No sigamos siendo irrespetuosos. Por ejemplo, en el culto de adoración, esto que estamos ahorita, que se llama culto de adoración, el estar distraídos, pensando en una cosa, pensando en otra, pensando en quién me va a llamar, pensando en recibir una visita. Esto es algo que debemos enfatizar. Por ejemplo, los padres deben enseñar esa reverencia a la palabra de Dios a los hijos, a los niños pequeños, que cuando estén haciendo la adoración familiar, estén leyendo la palabra, ellos estén dispuestos. Imagínate que mientras tú estés leyendo tu palabra en casa, haciendo la adoración familiar, tu hijo esté saltando, brincando, prendiendo, apagando el televisor. ¿Eso es lo que enseñas? No estás enseñando reverencia. Para ti la palabra es un libro más como cualquiera. Pero cuando tú realmente dices, vamos a leer la palabra de Dios, el consejo de Dios, vamos a abrirla, lo que Dios nos va a decir. Tú le tienes que enseñar eso a tus hijos, esa reverencia, ese respeto. Y es lo mismo que debe pasar acá en el culto de adoración, porque estamos abriendo la palabra, aun cuando cantamos la palabra, aun cuando oramos la palabra y aun cuando leemos la palabra o escuchamos la palabra. Porque en la palabra está la adoración al Rey de Reyes. Una pregunta final. ¿Has temblado ante la palabra de Dios? Esa es la pregunta final. ¿Has temblado ante la palabra de Dios? No vivamos como vive el mundo. El mundo no tiembla ante la palabra de Dios. No vivamos como algunos que se dicen ser iglesia y no tiemblan ante la palabra de Dios. Recuerda que los religiosos, si no se arrepienten, no verán el reino de Dios. No lo verán. Dios, ¿a quién mirará? ¿A quién escuchará? Dice Isaías 66, dice, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, a esa persona Dios mirará, Dios escuchará. Esa persona tendrá el favor de Dios. Esa persona sí tiene la esperanza puesta en Dios. Esa persona sí recibe la bendición de Dios. Aquel que es pobre y humilde en espíritu y está temblando ante la palabra, está diciendo, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor. Vamos a tomar un tiempo entonces para poder orar, para poder clamar al Señor por la palabra que hemos recibido. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.